Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los que estáis en esta sala 4 para asistir a esta conferencia que voy a hacer. Bueno, antes de nada, presentar brevemente a mi empresa, Infoenergética. Infoenergética es la primera y única multiplataforma digital que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las energías renovables en todos los países de habla hispana. Funcionamos como un medio de comunicación y lo que buscamos es dar oportunidad a las empresas del sector de las energías renovables para alcanzar su público objetivo en los diferentes mercados de las renovables. Dentro de toda esta actividad que llevamos a cabo por lo que es toda Latinoamérica y España, intentamos englobar las experiencias internacionales de todos los mercados energéticos porque a nuestro modo de ver las cosas es una gran manera de poder fomentar la transición energética en todas las regiones de Latinoamérica y de España. Así que ese es un poco el objetivo de esta charla que hemos llamado Retos de Latinoamérica para hacer frente a la transición energética. Voy a pasar a compartir pantalla para mostraros una presentación que hemos preparado y que me gustaría que se pudiera ir siguiendo. Bueno, entiendo que la presentación se ve correctamente. En caso contrario, os pediré que me aviséis, pero bueno, por lo que veo por aquí todo funciona correctamente. Así que la pongo en modo presentación y comienzo, ¿no? La transición energética es una etapa muy grande que estamos viviendo todos los países, ya no solo de habla hispana, sino todo el mundo. Y hablar de retos de Latinoamérica es algo muy general. En verdad tendríamos que analizar país por país cuál es la situación no solo de las energías renovables, sino también del sector eléctrico, de la infraestructura, del consumo energético, de la movilidad eléctrica, y de ese modo podríamos extraer cuáles son los retos a los que se enfrenta cada uno de los países de Latinoamérica para llevar a cabo esta etapa de transición energética. Pero a grosso modo lo que yo quiero exponer en esta breve presentación son tres motivos más grandes que se tienen que hacer frente, los tres mayores retos para llevar a cabo esta transición energética en toda la región. Bueno, la transición energética ya todos conocemos lo que es, ¿no? Es una etapa que estamos viviendo en la que estamos cambiando no solamente la manera en la que consumimos energía, sino también cómo se transporta y cómo, como consumidores finales, hacemos el uso de esa energía que nos está llegando o a nuestras industrias o a nuestras residencias. Y cuando hablamos de energía no solamente hacemos referencia a la electricidad, sino también a otras fuentes, como por ejemplo el calor. Por definición, la transición energética aparece porque se está produciendo una interferencia de la actividad humana en el sistema climático y estos cambios en el sistema climático plantean riesgos para continuar con nuestra propia actividad. Entonces, ya desde la década de los 70 aproximadamente, que comenzamos a generar energía de una manera muy contaminante, y también en la movilidad y en el transporte, ya estamos en un momento en el que o nos hacemos cargo de esta transición energética de una manera ambiciosa y de una manera responsable, o probablemente la mejor herramienta que tenemos para frenar el cambio climático no sea suficiente. Y esta herramienta es, obviamente, llevar a cabo esta transición energética. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero hacer es un poco de comparativa, de manera muy visual, de algunos de los mercados energéticos del sector de las renovables más grandes ahora mismo o en el que más atención están prestando las grandes compañías, las grandes empresas, ¿vale? Si nos imaginamos que la transición energética es una maratón, y la podemos definir así por lo siguiente, porque a diferencia de una carrera de 100 metros lisos, por ejemplo, ¿no? Como es en el caso de este gráfico, el primer país que llegue a llevar a cabo la transición energética no va a ganar, porque no ganará hasta que todos los países hayan llevado a cabo esta transición energética. Y esto es muy sencillo de entender. Un país como, por ejemplo, Chile, en el momento en el que ya tenga una matriz 100% limpia, en el que su transporte sea poco contaminante, haya un gran nivel de eficiencia energética, no va a tener una mejor calidad de aire o mejor calidad de vida si los países que tiene alrededor no están haciendo frente también a la transición energética. Así que esto es una maratón en la que el planeta no va a ganar hasta que todos los países no hayan completado esta transición energética.
En cuanto al público que nos compete desde Infoenergética, como he comentado anteriormente, que nos enfocamos en toda la región de habla hispana, quería hacer hincapié en 5 mercados, ¿vale? Que probablemente todos los que estamos dentro del sector de las renovables conocemos bastante y podemos, en cierta medida, analizar un poco, ¿no? Entonces, en esta maratón de la transición energética podemos decir que tanto Chile como España son 2 países que, por diversos motivos, están en una fase más avanzada. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el impulso que le han dado a las energías renovables. Esto en el caso de ambos. Después, en el caso de Chile también es de mencionar la situación de la movilidad eléctrica, de la movilidad no contaminante, que ya cuenta con más de 100 buses para el transporte urbano solamente eléctricos. En el caso de España, ya hace más años que se están desarrollando las renovables. De hecho, la fuente de generación de electricidad con más potencia en el país es la energía eólica y eso es un claro indicador de cómo está la situación en España, ¿no? Y aquí he querido enfocarme también en 2 aspectos que están impulsando esta transición energética en España, que es el plan energético y el estado de la regulación, que con los cambios de los últimos años favorece que más instalaciones, principalmente de energía solar fotovoltaica, aparezcan. En un tercer lugar he querido poner Colombia. Precisamente ahora estamos en la Expo Solar Colombia y es de resaltar y de aplaudir, desde mi punto de vista, la situación actual del país, porque de repente se está viviendo un impulso muy grande a las energías renovables, fomentado principalmente por este plan energético a 2022, que promueve el Ministerio de Minas y Energía y que pretende aumentar mucho la capacidad de energías renovables instaladas. No solamente como número final, sino que a día de hoy hay una gran cantidad de proyectos renovables registrados y que están esperando pasar a siguientes fases. Por lo tanto, aquí he querido poner en esta hipotética tercera posición, son simplemente referencias, pues cómo está llevando todos estos cambios y estos planes a Colombia, ¿no? Y luego en una posición un poquito menos destacada, quería incluir Argentina y México, ¿no? 2 países con grandes potenciales en recursos naturales. Cada uno de ellos ha venido impulsando las renovables. Argentina, gracias a un programa Renovar. México, por el potencial que tiene de la energía solar fotovoltaica. Pero en el caso de Argentina, lo que está lastrando un poco ese crecimiento es la situación de la economía. Y en el caso de México, la inseguridad jurídica, ya que seguramente también todos conocéis cómo van apareciendo nuevas trabas burocráticas y legislativas que impiden que nuevos proyectos de energías renovables aparezcan, ¿no? Entonces, la imagen de aquí que quiero extraer es que esto es una maratón en la que todos los países tienen que avanzar. Cada país se enfrenta a retos concretos, pero en general podemos extraer algunos retos a los que se va a hacer frente para llevar a cabo esta transición energética. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, ¿no? Desde Infoenergética? Bueno, nosotros lo que hacemos, como ya he comentado anteriormente, es conectar todos estos mercados para trasladar experiencias, para poner en contacto profesionales, empresas, noticias de actualidad y, en definitiva, ofrecer conocimiento, porque al final, si tienes conocimiento, tienes criterio para poder sugerir mejoras o cambios que favorezcan al final esta transición energética, que es algo que necesitamos absolutamente todos. Antes de comentar en concreto cuáles son los retos a los que se va a hacer frente en la transición energética, quería pararme un momentito para poder analizar la situación de esta energía renovable en Colombia, ¿vale? En Colombia, precisamente, país en el que se está celebrando pues, esta Expo Solar. Colombia en los últimos 2 años aproximadamente está apareciendo mucho en los titulares de los medios de comunicación como el nuestro, ¿no? ¿Por qué? Principalmente por 3 aspectos que quería destacar. El primero de ellos es una noticia que bueno, fue publicada hace relativamente poco, ¿no? Unas semanas aproximadamente, que es que en el índice de transición energética del Foro Económico Mundial, que se realiza cada año y en el que pues, se mira cómo está avanzando cada región, cada país en materia de eficiencia energética, de apoyo a la electromovilidad, de instalación de energía renovable, Colombia ha avanzado en 9 posiciones y ahora mismo se encuentra en el puesto número 25 dentro de 115 países y es el segundo país de América Latina que está más avanzado en este ranking, solamente por detrás de Uruguay, que también hay que destacar que es un país
que desde hace años ha impulsado mucho la energía renovable, principalmente a través de la eólica, y que al tener una demanda energética relativamente baja, y digo relativamente baja si comparamos la demanda energética de un país como Uruguay con la demanda energética de un país, por ejemplo, como Brasil. Contra menor es la demanda de energía de un país, es teóricamente más sencillo poder conseguir altos porcentajes de participación de las renovables. Y el ejemplo más claro es Costa Rica. Eso no quita mérito en absoluto cómo están haciendo las cosas algunos de los países de Latinoamérica, pero obviamente cubrir unas necesidades energéticas pequeñas va a ser más sencillo con energías renovables en estos casos que cuando hablamos de una demanda energética muy alta. El caso de Colombia es un caso medio. En comparación con la demanda de energía en toda Latinoamérica, hablamos de un país que tiene pues, unos valores de demanda medianos, así que es muy destacable que haya avanzado 9 posiciones en este índice tan importante. Como comentaba antes, hay un plan para 2022. Si actualmente hay 50 megavatios correspondientes a proyectos de energías renovables no convencionales en el país, o esto era a cifras a finales de 2018, se espera pasar a 2.500 en el año 2022. En solamente 4 años es un crecimiento muy grande. Pero esto es todavía más destacado cuando vemos las cifras actuales de los proyectos que hay registrados y a la espera de pasar de fase. Actualmente en Colombia hay 328 proyectos de energías renovables no convencionales, de los cuales 304 son de energía solar fotovoltaica y solamente ellos sumarían 9.000, casi 9.500 megavatios a la matriz energética de Colombia. Por lo tanto, ya solamente la tecnología solar fotovoltaica aumentaría más de 4 veces lo que es la capacidad instalada de renovables actualmente, incluso del objetivo que hay. Aparte, continuaríamos con la energía eólica, que tiene 20 proyectos actualmente que sumarían unos 2.650 megavatios al sector, y después proyectos de biomasa, que a pesar de que solamente hayan 4 instalaciones, estamos hablando de 26 megavatios. Pero lo que es muy importante es el potencial que tiene la bioenergía propiamente en Colombia, ¿no? La bioenergía en Colombia es una de los recursos con más potencial, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, porque todas esas zonas que están aisladas de la red de electricidad, zonas agrícolas, zonas tan limítrofes, por ejemplo, a la Amazonía, tienen un gran potencial de aprovechar los recursos de biomasa, de residuos agrícolas, de residuos ganaderos, para poder generar tanto electricidad como calor o incluso también transformarse esa bioenergía en biometano, que es un sustituto natural del gas natural. Así que principalmente estos 3 aspectos son los que hacen que ahora mismo Colombia pues, sea un mercado que está en el punto de mira de todas las empresas importantes del sector de las energías renovables. Y así como ha pasado con Chile y sigue pasando con Chile desde la última década, las expectativas es que para Colombia esto sea una gran oportunidad, no solo económica, sino también para poner al mercado energético del país en el punto de mira, como digo, de muchas grandes empresas. Pero ¿a qué retos se enfrenta esta transición energética en Colombia? Porque no todo es maravilloso, ¿no? El objetivo es que la matriz energética cambie, como podéis ver en este gráfico, ¿no? En este pequeño pastel. Si a finales de 2018 hablábamos con un 68,4% de energía hidráulica, este porcentaje bajaría hasta el 58% en el año 2022. Eso no quiere decir que se vayan a desinstalar centrales hidráulicas, sino que la aparición de energía renovable, principalmente fotovoltaica y eólica, van a hacer que ese porcentaje se reduzca de la misma manera que ese 30% aproximadamente que hay de combustibles fósiles, de energía térmica, principalmente a través de hidrocarburos. Entonces, se espera que para el 2022 la energía eólica sume un 5% de la participación total del país y un 1% de la fotovoltaica. Es decir, que a pesar de los grandes números que estábamos viendo en la diapositiva anterior, cuando esos megavatios se instalen, todavía seguirá representando un muy pequeño porcentaje de la matriz energética. Entonces, ¿qué retos se puede enfrentar el país? Pues obviamente hay muchos, pero yo quiero destacar 4. El primero de ellos es, bueno, ¿qué pasa a partir de 2022? Los planes energéticos son necesarios en todas las regiones de Latinoamérica, porque, como veremos más adelante,
ofrecen seguridad al inversor, pero tienen que hacerlo a largo plazo, porque 2022 es una que está muy próxima. En realidad estamos hablando de solamente 2 años. Entonces, ¿qué pasa a partir de 2022? Se va a dar seguimiento a todos esos proyectos, va a seguir habiendo esa ambición o esa, digamos, esas ganas de que las renovables sigan aportando a la matriz. Hola a todos de nuevo, parece que se había caído la señal. No sabía si era a mí o creo que en general, pero bueno, veo por los comentarios que fue en general, ¿no? Así que entiendo que voy a continuar desde el punto donde me quedé, ¿de acuerdo? Si hay algún comentario, como tengo también aquí el chat abierto de la reunión, pues os invito a que me indiquéis. Oye, Andrés, nos quedamos en esta diapositiva o estabas comentando este tema y sin ningún problema retrocedo, ¿vale? Pero yo continúo por la parte en la que creo que era donde se había congelado la imagen. Voy a compartir pantalla de nuevo. Entonces estábamos en esta diapositiva, estábamos haciendo una comparativa de cómo va a quedar la matriz en el año 2022 y que esa disminución de la hidráulica va a venir promovida por el incremento de la eólica y la fotovoltaica y los retos a los que se enfrenta Colombia. Entonces, como comentaba, a partir de 2022, ¿qué pasa? ¿No? Los planes energéticos, contra mayor duración tenga o tengan un horizonte más largo, más seguridad da al inversor y, por lo tanto, más tranquilidad. Otro reto, marco regulatorio de electricidad, porque no solamente hablamos de proyectos renovables que vengan a través de subastas, sino que una empresa por sí sola tenga la posibilidad de firmar un contrato PPA, un Power Purchase Agreement, que es un contrato de compra de energía verde, con una empresa generadora en unas condiciones libres que establezcan beneficios tanto a la empresa generadora como al usuario final. Por lo tanto, esta modalidad tiene que empezar a potenciarse, tiene que haber una regulación clara y, sobre todo, tiene que haber el atrevimiento por parte de empresas que lleven a cabo estos contratos bilaterales o contratos PPA. Por lo tanto, la parte de la regulación de la electricidad es fundamental para que no dejemos el crecimiento de las renovables solo a expensas de las subastas. Tercer reto, obviamente, y este es un reto pues bastante general en toda Latinoamérica, infraestructura eléctrica. En el caso en concreto de Colombia, la zona de La Guajira, que es la zona con mayor potencial eólico y donde se prevén muchos proyectos eólicos, tiene todavía problemas y déficits de transmisión de electricidad. Por lo tanto, lo que es la infraestructura física también va a ser un reto para poder llegar a conectar todos estos proyectos renovables en la matriz de energía de Colombia. Y después un cuarto reto, que creo que también es extrapolable a prácticamente todas las regiones de Latinoamérica, son los proyectos de electrificación rural. Porque estos proyectos van a conseguir dos objetivos. Por un lado, que aumenten las energías renovables, siempre que ellas sean las que vayan a generar electricidad para esas zonas, y poder satisfacer necesidades energéticas en regiones que están aisladas de la red. Aparte de ello, generan riqueza, generan empleo local y, sobre todo, obviamente, independencia energética. Por lo tanto, 4 de los retos a los que se enfrenta el país pues, son estos y seguramente hay muchos más, pero bueno, aquí lo que quería destacar son estos 4 que creo que son los más importantes. Bueno, cuando hablamos de retos de la transición energética, a mí me gusta diferenciarlo, ¿no? Porque, como he comentado antes, es algo muy general. Transición energética es una etapa muy grande. La energía no solamente se genera, también se transporta, se distribuye, se consume, se gestiona, se almacena. Entonces, aquí lo que he querido hacer es poner una slide de cómo está actualmente el sector energético en España, ¿no? Nosotros en España diferenciamos 4 grandes etapas: la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. En este caso, hablaríamos de comercialización como el consumo final del usuario, ya sea residencial, ya sea industrial. Entonces, en la transición energética, los principales retos tienen que hacer frente a todas las etapas de la cadena de valor del sector energético. Así que yo lo que he querido hacer es analizar cuáles son los 3 grandes retos a los que se va a enfrentar Latinoamérica para poder hacer frente a todas las partes de la cadena de valor del sector. Es decir, a qué reto se enfrenta la generación o cuál es el mayor reto, cuál es el mayor reto en la parte de infraestructura propiamente, de transporte y distribución, y en la parte del consumo, cuál es el principal reto al que se enfrentan.
Y repito, aquí si queremos enfocarnos más en detalle, probablemente en la parte de generación encontraríamos más de 5 retos, en la parte de transporte también, ¿no? Pero bueno, esto es una ponencia de 45 minutos, así que voy a intentar esquematizar mucho. Simplemente para conocimiento, ¿no? Porque así es como funciona el sector eléctrico en España y es un sector liberalizado. ¿Qué quiere decir liberalizado? Bueno, que las principales actividades de la cadena del sector energético no todas están reguladas por entidades gubernamentales y en algunas de ellas existe libre competencia. Por ejemplo, en generación y en comercialización existen más de 300 empresas en cada una de las actividades que lo que consiguen es finalmente competir para beneficio del usuario final, porque al final en cualquier mercado, si hay más competencia, pues siempre que se haga dentro de unas normas y una regulación, va a haber un beneficio para el usuario final. Entonces, eso es algo muy importante y que sé que hay muy pocos mercados que estén liberalizados en Latinoamérica. México es un país que está intentando liberalizar la parte de comercialización, pero todavía hay muchas trabas y muchas complicaciones. Entonces, no es una etapa sencilla, pero sí que es una parte muy importante para fomentar esta transición energética. Entonces, a nivel de conocimiento, lo que quería hacer con esta diapositiva es introducir por qué los retos de la transición energética, desde mi punto de vista, son tres muy grandes. El primero de ellos es la planificación energética, que hace referencia a la primera etapa de la cadena del sector energético, que es la generación propiamente. Un segundo reto es la electrificación, tanto del transporte como de la distribución, que vendría a hacer frente a todo lo que es la etapa de transmisión de electricidad, distribución. Y un tercer punto muy global, pero que creo que es el principal reto al que se enfrenta el sector energético, es el conocimiento, que es en la parte de consumo, tanto para usuarios finales de residenciales como de industrias, como de incluso las propias entidades gubernamentales, como empresas que se dedican a hacer cursos y capacitaciones. Entonces, el conocimiento, tener el conocimiento de los beneficios, de las ventajas, de las bondades de las energías renovables, de la importancia de hacer un uso eficiente de la energía es fundamental. Aquí he querido poner un concepto de las 3Ds, ¿vale? Que es como, sobre todo en Europa, se conoce en la transición energética, que es que vamos a hacer frente a tres aspectos: la digitalización, la descentralización y la descarbonización, ¿no? Es decir, por un lado, que todo esté en un entorno mucho más digital, lo que favorece, por ejemplo, las lecturas de contadores de los consumos energéticos de las industrias, de las residencias. En un segundo lugar, descentralizar, es decir, acercar la generación de energía al punto final del consumo. Eso reduce mucho los costes, principalmente del transporte, y aparte da oportunidades de generar empleo y riqueza a esa región que va a poder generar su propia energía. Y por otro lado, la descarbonización. Obviamente hay países en Latinoamérica que no tienen que hacer frente a esa descarbonización porque no tienen carbón en su matriz energética, hay otros que sí, pero es un argumento de mucho peso para que, sobre todo en Europa, que todavía tenemos bastante carbón, se sustituya esa potencia instalada actualmente del carbón por nuevas fuentes de energías renovables. Todo esto al final conlleva esta transición energética de pasar del uso de combustibles fósiles al uso de las energías renovables, del almacenamiento energético, que acabará llegando a pesar de que los costes todavía estén altos, y a un uso también más eficiente de los usuarios finales. Aquí lo que también me parece interesante es mencionar la parte de el plan energético que tenemos actualmente en España, ¿vale? El motivo muy sencillo, porque el primer reto al que creo que se tiene que hacer frente a la transición energética en América Latina es que hayan planes energéticos ambiciosos y a largo plazo. Si algo ha hecho bien España en los últimos años, después de otras muchas cosas que no estaban bien, es tener un plan energético que se llama PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que lo que hace es establecer una hoja de ruta para la próxima década, hasta el año 2030, donde se indica cómo va a variar la matriz energética del país. Y esta variación es ambiciosa, pero es realista, es decir, España no pretende para el año 2030 instalar 4.000 megavatios de energía geotérmica, porque sería un objetivo
tal vez asumible, pero poco real, porque la situación de la tecnología todavía no está en ese grado de madurez como para en los próximos 10 años alcanzarse. Pero sí, la energía solar fotovoltaica puede crecer muchísimo en la próxima década. Y lo mismo pasa con la tecnología eólica. Como he comentado al inicio de la presentación, creo que fue a finales de la semana pasada, con los últimos datos de Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema aquí en el país, la energía eólica ya es la tecnología con más potencia instalada en el país, con más de 23.000 megavatios aproximadamente. Pues al final lo que quiero que se traiga de esta gráfica no son las cifras, ¿vale? Las cifras al final, ninguno de los que estamos en el sector energético tenemos estos porcentajes en mente, pero esto lo que le dice al mercado internacional es: España va a ser un mercado atractivo para invertir en renovables. ¿Por qué? Porque el objetivo a nivel gubernamental es este. Por lo tanto, no vamos a poner trabas administrativas, burocráticas, y vamos a intentar favorecer toda esta inclusión de proyectos renovables. Por lo tanto, un plan a una década con unos objetivos realistas, como digo, pero ambiciosos, es el principal reto al que se enfrentan todos y cada uno de los países de Latinoamérica. Hay algunos que tienen un plan energético establecido de fuentes renovables y algunos otros, aunque los tienen, podrían ser mucho más ambiciosos, ¿no? Y precisamente puede ser el caso de Colombia. De cara a 2022, instalar 2.500 megavatios de energías renovables no convencionales, pero en registro ya hay más de 10.000 megavatios renovables. Es decir, que a poco objetivo que se ponga, ya hay muchas empresas interesadas. Entonces, este es el principal reto al que por la parte de generación yo creo que se van a enfrentar todos los países de Latinoamérica. Y obviamente aquí la responsabilidad donde cae, pues bueno, en las altas esferas. Al final es necesario que los gobiernos de cada región fomenten el crecimiento de las renovables y tengan pues en su hoja de ruta toda esta actividad. Sobre todo aquellos países, aquellas regiones que tienen también potencial en hidrocarburos. Una cosa no excluye la otra. Un país que tenga, por ejemplo, un potencial en extraer gas natural, eso no quiere decir que no tengan por qué impulsar energías renovables, porque en este caso ambas tecnologías van a vivir durante los próximos años y va a ser muy importante para la matriz energética. Entonces, ese, desde mi punto de vista, sería uno de los mayores. ¿Qué se consigue o qué se necesita para esta planificación energética? Bien, como digo, voluntad política, y además he querido subrayar porque al final va a ser el primer paso para que a largo plazo las empresas vean seguridad y estabilidad en ese mercado para poder establecerse. Esto es algo que, lamento volver a poner el mismo ejemplo, pero no ha pasado en México. En México ha estado pasando todo lo contrario, y empresas muy grandes como Iberdrola, de tener planes de grandes país, han pasado a ni siquiera tenerlos. Entonces, esa estabilidad jurídica es el primer paso. Lo que ofrece tener esta planificación energética es que va a aumentar el valor de la cadena de todo el sector, no solamente de la generación, sino que también va a arrastrar nuevos proyectos de infraestructura eléctrica, nuevas empresas que quieran pues, ser suministradores de producto final, consultorías, asesorías, etcétera. Por lo tanto, al final va a aparecer un mayor número de empresas, va a haber una mayor competitividad que va a bajar los costes tanto para el usuario final como para la empresa que instale, y obviamente va a generar empleo, no solamente local, sino también empresas internacionales que puedan pues llevar parte de su plantilla a los proyectos. Ahora además entramos en una etapa, esperemos lo antes posible, de recuperación económica a nivel mundial post-COVID. Esto antes del COVID no era una herramienta para recuperarnos a nivel económico. Ahora sí, ahora todos los países estamos viviendo una recesión económica, y el impulso a las energías renovables puede ser, no el único obviamente, pero puede ser un gran motor para ayudar a que las economías pues bueno, vuelvan a tener sus niveles anteriores y usarlos. Y esto también es una oportunidad para que mejore el nivel técnico de los profesionales de cada país y el personal del sector. Por lo tanto, hacer frente a este reto lleva múltiples ventajas. A mi punto de vista es el principal de todos ellos. Entonces, cuando hablamos de planificación energética, hay algo que va asociado sí o sí, que es un programa de subastas. ¿Por qué? Porque a día de hoy son el mecanismo que va a asegurar la penetración de las renovables a las matrices energéticas de la mejor manera posible. En Europa las subastas no es que sean ya vitales, siguen siendo necesarias, pero hay otros mecanismos, como por ejemplo los contratos bilaterales.
Entonces, en el caso de las subastas, no basta solamente con subastar la energía a fuentes limpias o unos ciertos proyectos, sino que hay que hacer un programa más detallado. No vale solo con anunciar una subasta, porque una vez ¿qué va a pasar luego? Es lo que comento siempre del largo plazo, ¿no? Entonces, para que estas subastas sean exitosas, si podemos extrapolar un poco la experiencia de otros mercados, en el caso de Europa, hay aspectos que se pueden tener en cuenta para que estas subastas tengan éxito. ¿Qué quiere decir que una subasta sea exitosa? Que tenga una alta participación de empresas y que los precios adjudicados para las tecnologías sean muy competitivos. Entonces, lo principal aquí es no retribuir sobre la potencia instalada, sino sobre la energía generada, porque el coste de instalar 5 megavatios eólicos no es el mismo que el coste de instalar 5 megavatios fotovoltaicos. Entonces, importante no retribuir sobre la capacidad de instalar, sino sobre la energía que se genere. De la misma manera, una remuneración diferente según la tecnología y según la oferta, ¿no? Estamos hablando de tecnologías que tanto la solar como la fotovoltaica ya son incluso más económicas que las tecnologías de combustibles fósiles, pero hay otras tecnologías con mucho potencial, como la bioenergía o la geotermia, que necesitan una remuneración más acorde al coste real de los proyectos. Estas subastas tienen que ser procesos sencillos y comprensibles para los participantes. Contra más burocracia, más administración, al final es una barrera para que potenciales empresas vayan a participar y al final solo participen las grandes compañías que sabemos que son las que van a participar. Entonces, el punto 3 también es muy importante. Otro punto importante es licitaciones específicas para proyectos de menor potencia, con condiciones diferentes a implantarse, ¿no? Por parte de ayuntamientos, de ciudadanos. Estos son más bien proyectos de generación distribuida que puedan favorecer el desarrollo de ciertas regiones. Y luego otro punto muy importante para que las subastas sean exitosas es no solamente tener en cuenta los precios, sino también criterios ambientales y sociales, como por ejemplo subastar la oportunidad de construir un proyecto, un invento fotovoltaico en un nodo de conexión eléctrica, en el que haya, por ejemplo, una central de gas natural, de carbón o una térmica, en definitiva. En un futuro, cuando se quiera desmantelar esa central térmica, al haber ya hay un proyecto que genere electricidad en el mismo nodo, eso al final favorece todo lo que es la incorporación de esa electricidad verde a la red de transmisión. Por lo tanto, eso también es algo importante que se puede tener en cuenta. Y también dentro de la planificación energética podemos hablar de los PPAs, ¿vale? Que lo he comentado anteriormente. Los PPAs son contratos de compra de energía verde y se tienen que impulsar más y se tiene que favorecer que hayan regulaciones a favor de esto. Entonces, aquí en los PPAs tenemos ciertas ventajas, ciertos tipos y se pueden poner ya en el punto de mira de todo lo que es el mercado. PPAs no me voy a explayar mucho más porque tengo 45 minutos de exposición y voy a querer ir avanzando, pero los PPAs tienen ventajas muy claras. Mitigan el riesgo del proyecto porque el usuario final se asegura que al pagar esa electricidad, quien lo construye obtenga el retorno a la inversión. Por lo tanto, eso ayuda a la economía de la empresa y se asegura una de nuevos proyectos. Para un comprador facilita la economía de la empresa, aumenta los índices de sostenibilidad y mejora la marca y liderazgo de la organización. Obviamente, todos hemos visto las noticias de cómo las grandes empresas anuncian sus acuerdos de compra de energía verde porque a nivel corporativo está, ¿vale? Bueno, reto 2, electrificación. Obviamente estamos tendiendo a aumentar la demanda energética, pero en la parte de electricidad. No solamente en el transporte, que es principalmente el primer argumento, sino también electrificar más procesos industriales o incluso en nuestros propios hogares dejar de consumir otros tipos de energías para consumir electricidad. Hay muchos objetivos de alcanzar 100% de electrificación rural. El último país que lo ha anunciado ha sido Perú, que con el nuevo ministro ha anunciado tener un objetivo para 2023 de alcanzar una electrificación en el 100% del entorno rural, y eso es una gran oportunidad para las renovables y la generación distribuida. A día de hoy en Latinoamérica todavía hay 25 millones de personas sin acceso a la electricidad, por lo tanto este es sin duda el segundo gran reto, poder llevar electricidad a todas estas zonas, y para ello es fundamental aprovechar los recursos locales.
La electrificación mejorará la calidad del aire, es indudable, generará empleo y riqueza a todas esas regiones, será una oportunidad para empoderar a comunidades locales respetando sus terrenos, porque no es lo mismo poder dedicar un terreno para una planta solar fotovoltaica o un parque eólico, que al final un parque eólico, los aerogeneradores ocupan un... Ok, entonces aquí ya volvemos, ¿vale? Entonces me había quedado la parte de fortalecer la infraestructura de red de electricidad, pero no de cualquier modo. Aquí a lo que me refiero es que lo sencillo, la solución sencilla para llevar electricidad a las zonas aisladas es hacer grandes infraestructuras de electricidad, grandes redes eléctricas, con su alto coste y contra más largas sean estas redes, más pérdidas energéticas hay en la red. Contra más pérdidas energéticas, menos eficiencia energética. Contra menos eficiencia energética, peor estamos haciendo la transición energética. Así que toda esta cadena de decidir antes de utilizar los recursos naturales de la región, tender redes eléctricas, va en contra de lo que es la transición energética que precisamente pretende acercar la generación al consumo final. ¿De acuerdo? Y el tercer reto es el conocimiento. ¿Por qué? Porque a día de hoy todavía hay mucho desconocimiento. Todavía hay mucha gente que no solamente no conoce los beneficios de las renovables, sino que no es consciente de cómo puede mejorar tanto la calidad como el nivel económico de la región. El primer argumento que todavía se escucha es que las renovables son caras. Las renovables ya no son caras. La solar fotovoltaica y la eólica son más económicas que tecnologías de hidrocarburos para generar electricidad. Y además no lo son desde hace unos meses, lo son desde hace un par de años ya. Entonces, el coste ya no es un argumento. La solar fotovoltaica ha alcanzado precios récord en Portugal, por ejemplo, de 15 euros megavatio hora generado. No es que sea un precio muy realista, porque el coste puede estar un poco por encima, pero no está por encima de generar electricidad con hidrocarburos. Después, otro tema muy importante, y especialmente en Latinoamérica, es que basar la mayor parte de la generación de electricidad en la energía hidráulica tiene un riesgo. Y tiene un riesgo por el cambio climático y por el fenómeno del Niño. Principalmente esto lo que conlleva es que el recurso hídrico no es el mismo año tras año. Entonces, depender, como en el caso de Colombia, un 60% de la electricidad en ese recurso hídrico variante puede tener un riesgo, porque no podemos saber si el año que viene vamos a tener las presas hidráulicas al mismo nivel y si vamos a poder generar la misma electricidad. Por lo tanto, esto es importante. Otro punto es que aportan riqueza y mejoran las condiciones de vida de la sociedad. Eso es indudable también, ¿no? Hay muchas regiones que crecen económicamente por el hecho de impulsar estas tecnologías. Conocer cómo avanza una región ayuda a tener criterio propio para proponer mejoras en otras regiones. El usuario final tiene cada vez más poder en el sector energético, porque al final tú como usuario final puedes decidir. Y esta transición energética al final responde al mayor desafío de la humanidad, que es ese cambio climático. Para ya terminar, esta es una imagen que me parece muy interesante. Ahora mismo todos nos estamos enfocando en hacer frente a esa ola del COVID-19 que, por desgracia, está afectando negativamente en todos los aspectos de la sociedad. Después de esta ola va a venir esa recesión económica, pero es que después viene una ola que está siendo imparable y que es a la que siempre le tenemos que hacer frente, que es a la ola del cambio climático. Así que nosotros desde Infoenergética lo que hacemos es enfocarnos en esa tercera parte, que es el conocimiento, en ese tercer reto, porque somos la primera y la única multiplataforma digital que, actuando como medio de comunicación, pretende impulsar el crecimiento de las renovables en todas las regiones de habla hispana. Y lo que hacemos no solamente es empoderar al usuario final a través de conocimientos, sino también ayudar a las empresas a poder establecerse en los mercados y a poder tener oportunidades de negocio. Así que con eso finalizo la charla. Os agradezco a todos los que habéis estado participando. Pido disculpas por la parte técnica en la que ha habido alguna pausa. Y os invito a que nos visitéis porque estamos en nuestro stand, iba a decir físico, pero nuestro stand virtual en el 212 en el pabellón azul. Así que muchísimas gracias a todos. Voy a pasar a la parte de consultas. Y la primera consulta que voy a ver, ¿qué países serán los más atractivos para invertir en renovables en la próxima década?
Bueno, los principales mercados en la próxima década, me atrevería a decir que los que lo han venido siendo en los últimos años seguirán siendo, principalmente Chile, Brasil, pero Colombia sin duda lo va a ser la próxima década. No solamente por el plan energético a 2022, sino porque está clara la voluntad política de Diego Mesa y de todo el equipo nuevo del Ministerio de Energía y Minas de Colombia. Eso es algo que sin duda va a hacerlo muy atractivo. Pero también hay otros mercados que a lo mejor, siendo un poco pequeños todavía, pueden resultar claves en los próximos años. Como por ejemplo puede ser Ecuador. Ecuador ahora mismo tiene dos procesos muy llamativos, el proyecto fotovoltaico El Aromo y el proyecto eólico Billonaco. Aparte está subastando para un proceso en Islas Galápagos, que es un proyecto híbrido, que es algo bastante novedoso. Entonces está dando señales de que puede convertirse también en un mercado muy atractivo. Y Argentina, a medida que a nivel económico pues pueda recuperarse, obviamente también va a ser un mercado muy atractivo. Entonces yo me atrevería a decir eso. Paso a la siguiente consulta. ¿Qué tecnología renovable implantará más capacidad? Bueno, sin duda la solar fotovoltaica, ¿vale? Podemos decir que hay otras tecnologías que van a ser cada vez más competitivas, que van a bajar los costes, pero todo lo que es la parte de solar fotovoltaica sin duda va a ser la que cope la mayor cantidad de proyectos de energías renovables, porque el coste a día de hoy es menor y porque dentro de lo que es la cadena del sector, incorpora a muchos tipos de empresas diferentes y eso al final genera mucha riqueza un proyecto solar fotovoltaico, porque no solamente hablamos de la ingeniería que lo lleva a cabo, sino también la asesoría que busca la financiación, el fabricante de paneles solares, el instalador, el fabricante de estructuras, el fabricante de inversores solares, la empresa que se dedica a mantener la eficiencia energética, los seguidores solares, las infraestructuras eléctricas. Entonces hay toda una gran cadena alrededor de la fotovoltaica que, teniendo en cuenta los precios que tiene la tecnología, pues sin duda va a seguir siendo la principal tecnología dentro de las energías renovables no convencionales. Después seguirá siendo la eólica onshore, porque en Latinoamérica todavía hay mucho potencial de eólica onshore, algo que en Europa pues terminará antes, porque las superficies terrestres no son ilimitadas y siempre que se instala un parque eólico se necesita una gran una gran superficie terrestre para al final ocupar muy poco, porque los aerogeneradores, en verdad, dentro de lo que es la superficie de un parque eólico, ocupa muy poco. Entonces, en Europa ya se está mirando más a abaratar los costes de la eólica offshore, de la eólica marina, y eso es algo que llegará dentro de más años todavía allí a Latinoamérica. Así que esa sería la respuesta, ¿no? A qué tecnología va a ser la que cope el mercado. Ojalá haya aún oportunidades para otras tecnologías, porque de verdad que es necesario y fundamental. Chile y Perú, por ejemplo, tienen potencial geotérmico fantástico que no todos los países tienen. Y la parte de la bioenergía no se tiene que olvidar, porque todas esas regiones aisladas de las grandes urbes en Latinoamérica, en zonas boscosas, con ganadería, con agricultura, tienen que aprovechar todos esos residuos para poder generar tanto electricidad como calor, porque no todas las renovables pueden generar electricidad y calor. La fotovoltaica y la eólica, por ejemplo, no pueden, pero la bioenergía o la geotermia sí. Una tercera consulta: ¿cómo deberían ser las subastas de energías renovables? Bueno, como he comentado antes, lo más importante de las subastas es que no haya una, es que haya un programa de subastas como mínimo cada 6 meses aproximadamente. Entonces, un plan de subastas cada 6 meses con una cantidad ambiciosa, ¿vale? Personalmente, subastar a día de hoy 400 megas, 300 megas es muy poco. ¿Por qué? Porque 300 megas los podemos conseguir con dos parques eólicos de 150 y no estamos hablando de grandísimos parques eólicos, ¿no? Una gran, una gran planta fotovoltaica puede tener 800 megas, ¿no? Como en el caso de México. Entonces, estamos en un momento en el que esas subastas tienen que ser ambiciosas y constantes. Y respecto a los procesos, pues un poco lo que he comentado en la diapositiva antes, ¿no? Dar una remuneración por energía generada, que sean subastas específicas por tecnologías y por ofertas, favorecer no solo el precio, sino también otros factores ambientales como la posibilidad de sustituir centrales térmicas, favorecer la inclusión de personal de una región local, etcétera, ¿vale?
Bueno, y continúo con las consultas. Vale. ¿Cuáles podrían ser incentivos que tengan los marcos regulatorios para que destraben el ingreso de la solar fotovoltaica en nuestros países latinoamericanos? La voluntad política. Es que es la respuesta más directa, ¿vale? Si hay voluntad política, se van a mejorar las condiciones regulatorias y se va a facilitar que no hayan tantas trabas burocráticas y administrativas. No conozco en exactitud el marco regulatorio de cada uno de los países latinoamericanos, sí que conozco algunos y sé que todavía hay muchas trabas. Sé que hay mercados en los que si una empresa está consumiendo electricidad de una empresa distribuidora, necesita un plazo de tiempo de hasta un año para poder dejar de recibir la electricidad de esa empresa y poder firmar un contrato con un generador de energía renovable de manera paralela al mercado. Un año de tiempo. Entonces, esas regulaciones no favorecen en absoluto. Aparte también, algo que hace falta en todos los países de Latinoamérica es una regulación en concreto para la generación distribuida fotovoltaica, que es algo que ya a nivel económico, ya cada vez hay más gente que puede instalar sus propios paneles solares en casa para generar electricidad, pero ¿qué hacer con el excedente? Pues todo eso tiene que estar regulado. En España nos ha costado también bastante tener una regulación que fuera a favor de esa generación distribuida. De hecho, nos hemos quedado a la cola en cuanto a proyectos en Europa, precisamente por la falta de regulación. Y eso también es otro de los retos, ¿no?, que podríamos incluir. Vale, continúo con las consultas. Me parece que ya con esta última, pues yo creo que he cumplido el tiempo de la ponencia. El coste promedio de electricidad en Ecuador, por ser un país hídrico, es de 10 centavos de dólar aproximadamente. Además, no cuenta con una política de generación distribuida para la reventa de energía a la red pública. ¿Sería rentable invertir, en este tipo de proyectos? Claro, en este tipo de casos en el que el coste de la electricidad es muy económico, lo que hace falta es que en las subastas el gobierno establezca que los PPAs que van a firmar con las empresas que se adjudiquen los proyectos haya una bonificación o haya un aporte adicional al coste de la electricidad, porque si no, no va a salir rentable. Ese precio es muy bajo, muy bajo. Entonces, difícilmente un gran proyecto vaya a ser rentable a mercado simplemente. Pero esto es algo que ha pasado también en Europa y precisamente en España. Los primeros procesos estábamos hablando de que la eólica costaba unos 120 euros el megavatio hora. En aquel momento el precio del mercado era mucho menor. Entonces era al revés, ¿no? En lugar de dar un beneficio, se hacía un descuento sobre el precio final de la electricidad. En este caso hay diferentes mecanismos. Hay una opción también que es que el usuario final, dentro del precio de la electricidad que paga, haya una parte de ese coste que esté destinado a favorecer proyectos de energías renovables en sustitución de otro tipo de beneficios o de proyectos que tengan las generadoras, ¿no? Bueno, pues por mi parte, esa era un poco toda la presentación que quería exponer de los principales retos a los que se hace frente en Latinoamérica. Al final hay un montón. Ojalá que todos nos veamos cómo va avanzando de la mejor manera posible la transición energética en Latinoamérica, en todo el mundo en definitiva. Es una gran etapa no solamente para ver cómo cambiamos nuestra manera de generar, de transportar y de consumir la energía, sino también porque ahora entramos en una oportunidad de recuperación económica en todos los países, porque las energías renovables llevan mucha industria, muchas empresas, mucho potencial empleo, mucha potencial capacitación y, como en el caso nuestro de Infoenergética, pues un medio de comunicación al que os invito a todos a seguirnos, a suscribiros a nuestra red para recibir todas las informaciones, todas las entrevistas que hacemos con nuestros clientes, con nuestros asociados. Y nada más, muchísimas gracias a Carlos Yepes, a todo el equipo de Expo Solar Colombia. Y si no me equivoco, tenemos el stand 212 en el pabellón azul. Así que os invito a todos a pasaros por ahí y conocer más sobre Infoenergética.